Hola, le damos la bienvenida al curso Límite de una función. Hoy analizaremos un ejemplo de cálculo de límite donde está presente la forma indeterminada 0 a la 0. En el transcurso de la clase vamos a analizar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x. Como tenemos el límite cuando x tiende a un punto de una función elevado a la otra función, determinamos por separado el límite de la función que está en la base y el límite de la función que está en el exponente. Como podemos observar, la función que está en la base y la función que está en el exponente son iguales e iguales a x. Por lo tanto, calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Por la propiedad número 3 que analizamos en la primera clase de este curso, podemos decir que este límite es igual a 0. Por lo tanto, hemos obtenido una indeterminación del tipo 0 a la 0, porque tanto el límite de la función que está en la base como el límite de la función que está en el exponente, cuando x tiende a 0, son iguales a 0. En la clase anterior, es decir, en la clase número 10, si usted no ha visto esta clase, le recomendamos que la vea. El enlace de la lista de reproducción de este curso se encuentra debajo. Explicamos que cuando tenemos un límite de la forma límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a la g de x, este límite es igual a e elevado al límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x por el logaritmo natural de f de x. En el caso del ejemplo que analizamos en la clase número 10, f de x tiende al infinito y g de x tiende a 0 cuando x tiende a x sub 0. Ahora, en el ejemplo que estamos analizando en esta clase, tanto f de x como g de x tienden a 0 cuando x tiende a x sub 0. Por lo tanto, en este caso estamos transformando una indeterminación del tipo 0 a la 0 en una indeterminación del tipo 0 por infinito. Les repito, en la clase número 10 nosotros explicamos los pasos de cómo llegar a esta igualdad. Ahora, utilizando esta igualdad, el ejercicio nos queda igual a e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x. Como sabemos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x es igual a 0 y que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x es infinito, porque como hemos analizado en clases anteriores, siempre que el argumento de un logaritmo tiende a 0, esa función logarítmica tiende al infinito. Entonces obtenemos la indeterminación 0 por infinito. Ese tipo de indeterminaciones lo analizamos en la clase número 8. Allí veíamos que cuando teníamos el producto de dos expresiones, a por b, esto se podía expresar en a sobre 1 sobre b o b sobre 1 sobre a. Es decir, que tenemos dos variantes. Siempre debemos analizar el ejercicio para entonces utilizar la variante que más cómodo nos sea. Como x es la función más sencilla, buscamos su recíproco y la ponemos en el denominador. Entonces el ejercicio nos queda e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Como tenemos el límite de un cociente, determinamos el límite del numerador y el límite del denominador por separado. En el caso del límite del numerador tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x, ya lo analizamos anteriormente, y este límite tiende al infinito. Y en el caso del límite del denominador, es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x. Y aquí tenemos el límite de otro cociente, por lo tanto usamos el límite del numerador y el límite del denominador por separado. En el caso del límite del numerador es límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1. Este es el límite de una constante y sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, el resultado es 1. En el caso del límite del denominador
cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Este límite ya lo calculamos anteriormente y el resultado es 0. De esta forma nos queda 1 sobre 0. Este es uno de los casos que analizamos en la segunda clase de este curso. Siempre que tenemos un número sobre 0, el resultado es infinito. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x es infinito. De esta forma hemos obtenido una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Entonces podemos utilizar la regla de L'Hospital. Esta regla la explicamos en la clase número 5. Utilizando esta regla el ejercicio nos queda e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada del logaritmo natural de x sobre la derivada de 1 sobre x. Por la tabla de derivación sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. En el denominador tenemos la derivada de 1 sobre x. Utilizando la propiedad de la potencia que nos dice que a la menos k es igual a 1 sobre a la k, podemos decir entonces que la derivada de 1 sobre x es igual a la derivada de x a la menos 1. Y como sabemos de la tabla de las derivadas que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1, entonces la derivada de x a la menos 1 es igual a menos 1 por x a la menos 1 menos 1, que sería menos x a la menos 2. Volviendo a utilizar esta propiedad de la potencia, entonces nos queda igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Como explicamos en la clase 8, cuando tenemos una división entre dos cocientes, entonces esa división es igual al producto del cociente que está en el numerador por el recíproco del cociente que está en el denominador. El recíproco de menos 1 sobre x al cuadrado es menos x al cuadrado sobre 1. El 1 que está en el numerador pasa para el denominador y la x al cuadrado que está en el denominador pasa para el numerador. Entonces el ejercicio nos queda igual a e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x por menos x al cuadrado sobre 1. Ese 1 no es necesario ponerlo. Si alguno de ustedes desea simplificar en este paso, puede hacerlo. Nosotros vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. De esta forma nos queda 1 por menos x al cuadrado menos x al cuadrado y x por 1, x. Si aquí intentamos calcular este límite directamente a la hora de buscar el límite del numerador y el límite del denominador por separado, ambos dan como resultado 0. Por lo tanto, obtenemos la indeterminación 0 sobre 0. Aquí podemos utilizar la regla de L'Hospital, pero como tenemos factores iguales en el numerador y en el denominador, simplificar es más sencillo. Simplificamos uno de los dos factores x que tenemos en el numerador con el factor x que tenemos en el denominador. De esta forma el ejercicio nos queda igual a e elevado al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x. Para calcular este límite podemos utilizar la propiedad número 6 que analizamos en la primera clase de este curso. Como la función está definida en 0, entonces el resultado del límite es la función evaluada en 0. Sustituimos donde está la x por 0 y nos queda menos 0. Y menos 0 es igual a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x es igual a 0. Entonces el ejercicio nos queda igual a e elevado a la 0. Y e elevado a la 0 es igual a 1. Y de esta forma podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x es igual a 1. Y de esta forma hemos llegado al final de la clase. Si te gustó, regálanos un like y te invitamos a que nos sigas visitando en nuestro canal Pasaje al Conocimiento. Nos vemos.